Buenas tardes, alumnos. Vamos a iniciar con la clase del día de hoy. El tema que vamos a ver el día de hoy se llama sueldos, salarios y su carga tributaria. ¿Ok? Primero que nada, pues debemos comprender que el sueldo es un pago fijo que recibes por parte del empleador durante un tiempo por desempeñar un cargo o por brindar un servicio. ¿Ok? Cuando empiezas a trabajar, recibes un sueldo o un salario por parte del empleador a cambio de tu trabajo o servicio. Pero ¿cuál es la diferencia entre sueldo y salario? Ambos son una remuneración importante, entonces, pero es importante que conozcas la diferencia que hay entre ellos, ¿ok? Vamos a iniciar con la definición de sueldos y salarios. Como lo vimos en la diapositiva anterior, ambos son compensaciones económicas que reciben los empleados a cambio de su trabajo. La diferencia principal radica en la periodicidad del pago. Por ejemplo, el pago generalmente se paga de forma mensual, mientras que el salario se paga de forma semanal o quincenal. ¿Ok? El sueldo es un pago fijo que se recibe por parte del empleador durante un tiempo determinado a cambio de desempeñar algún cargo o brindar un servicio. ¿Ok? Mientras que el pago fijo, pues es el que se acuerda desde un principio por el empleador y la persona trabajadora. Y también se define si este pago será semanal, quincenal o mensual, por lo cual el sueldo no está sujeto a descuentos por motivos de días festivos o si hay meses con menos días laborales que otros. ¿Ok? Entonces, comprendemos que la definición de sueldos y salarios ambos hacen referencia a compensaciones económicas que reciben los empleados a cambio de su trabajo. Y la diferencia de estos dos radica en su periodo de pago. El sueldo generalmente pues se paga de forma mensual, mientras que el salario se paga de forma semanal o quincenal. ¿Ok? ¿Cuáles son las diferencias claves entre estos dos conceptos de sueldo y salario? Pues además de los periodos en los que se pagan, el sueldo suele asociarse con trabajos administrativos o profesionales, mientras que el salario se relaciona más con trabajos manuales o de producción. Ambos conceptos pues son de gran importancia para la contabilidad. Esto porque por la manera en la que se va a llevar el registro y control de estos dos conceptos, de sueldos y salarios, ¿ok? Ambos son fundamentales para el análisis financiero de una empresa, ya que representan una de las partidas principales de gasto, ¿ok? Entonces, como vimos, el sueldo es un pago fijo que se recibe por parte del empleador durante un tiempo por desempeñar un cargo o un servicio, ¿ok? La importancia, ¿cuál es la importancia? Pues que es importante que se lleve un registro y control adecuado de estos dos, ya que pues son fundamentales para el análisis financiero de una empresa, ¿ok? ¿Y esto por qué? Porque representan una de las principales partidas del gasto. Vamos a hablar ahora de, bueno, vamos a regresar para entender un poquito estos dos conceptos. Como lo vimos, el sueldo es un pago fijo que se recibe por parte del empleador durante un tiempo determinado, mientras que el salario se refiere a una retribución monetaria que recibes al trabajar por una empresa o empleador, pero se calcula de acuerdo con los días o las horas de trabajo. Por eso el salario varía en función del tiempo que trabajas, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia clave entre estos dos conceptos? Su periodo de pago, ¿ok?
Ahora sí, vamos a continuar con los componentes de los sueldos y salarios. ¿Cuáles son los componentes de sueldos y salarios? Empezamos con el número 1, el salario base. Esta va a ser una remuneración fija que va a recibir el empleado por su trabajo, independientemente de otros factores, como el rendimiento o la antigüedad. El salario base es su remuneración fija. Esta no va a cambiar, ¿ok? Otros componentes de los sueldos y salarios son las bonificaciones. Las bonificaciones son pagos adicionales que se otorgan por motivos específicos. Por ejemplo, algún premio de eficiencia, buen desempeño, cumplimiento de metas, entre otras cosas, ¿ok? Este tipo de bonificaciones, este tipo de pagos sí varían. ¿Por qué? Porque pues no siempre se va a tener no sé, a lo mejor un mes si ganas el bono de puntualidad, otro mes no. Entonces, estos son pagos adicionales que pueden variar, ¿ok? Las comisiones. Las comisiones son pagos basados en el rendimiento, comúnmente usados en ventas. ¿A qué hace? Este se ve más comúnmente, como lo dice el concepto, en las ventas, ¿ok? Por ejemplo, en una agencia de carros, a los vendedores por hacer la venta de un carro reciben cierto porcentaje de comisión por esa venta, ¿ok? Esa comisión pues también son variables, ¿ok? Las horas extras. Las horas extras son una remuneración por el tiempo trabajado adicional a la jornada laboral normal. Este suele pagarse a una tarifa superior. Recuerden que cuando se trabaja más de lo de tu jornada laboral, tienes que recibir un pago extra y este se tiene que pagar de manera superior. ¿Por qué? Porque estás pasando de tu jornada. ¿Ok? Otro componente son los beneficios no monetarios. Estos incluyen seguros, vales de despensa y otros beneficios que no se reciben en efectivo, pero tienen un valor económico para el empleado. Por ejemplo, los vales de despensa no te dan como tal la cantidad, pero te dan una tarjeta con la cual tú puedes ir a realizar la despensa. Digo, no es un beneficio en efectivo, pero es un beneficio, tiene un valor económico porque pues con esto puedes pagar, ¿ok? Es un beneficio no monetario, pero pues tiene como quiera un valor económico para el empleado, ¿ok? Puede ser los vales de despensa, los vales de gasolina, algún seguro, ¿ok? Entonces vamos a dar un repaso sobre los componentes de los sueldos, ¿ok? A comparación de todos los componentes que vimos en esta diapositiva, el salario base es la única remuneración fija. Esta no va a cambiar, esta siempre va a ser igual, a menos de que en su contrato le hagan algún aumento de sueldo, pero pues obviamente todo esto siempre notificado en contrato, ¿ok? El salario base hace referencia a la remuneración fija que recibe el empleado por su trabajo, independientemente de otros factores como el rendimiento o la antigüedad. ¿Ok? Las bonificaciones pues son pagos adicionales que se pueden otorgar por buen desempeño, por algún premio de eficiencia, cumplimiento de metas, entre otros ejemplos, ¿ok? Las comisiones, como los vimos, son pagos basados también en el rendimiento, pero estos comúnmente se usan en las ventas. ¿Ok? Las horas extras son remuneraciones por, por tiempo de trabajo adicional a la jornada laboral normal. Este suele pagarse a una tarifa superior. ¿Ok? Los beneficios no monetarios, pues como lo vimos, también son beneficios económicos que recibe el trabajador, no como tal en efectivo, pero pues tienen un valor económico para el empleado.
¿Ok? Continuamos con la siguiente diapositiva, el que hace referencia al proceso de cálculo de sueldos y salarios. ¿Cómo vamos a hacer a calcular el sueldo y salario de un empleado? Primero, por el registro de horas, ¿ok? Es importante llevar un control preciso de las horas trabajadas por cada empleado, ¿ok? Para calcular correctamente el salario. Recuerden que cuando se brincan las horas de la jornada laboral, pues ya corresponden a horas extras y se pagan de diferente manera. Aquí pues también depende qué tantas horas extras se trabajó, qué días se trabajó. ¿Ok? Entonces el registro de horas es crucial porque pues es preciso tener un control de las horas trabajadas por cada empleado para calcular correctamente su salario. Las deducciones y las retenciones incluyen, aquí es donde se incluyen los impuestos, los seguros y otras obligaciones legales que se deducen del salario bruto, ¿ok? Una vez que se tenga el cálculo de su salario, a este todavía le falta hacer la deducción o retención de algunos impuestos, seguros, u otras obligaciones legales, ¿ok? Que hay que deducir. Horas extras y bonificaciones. Estas pues se deben, como lo comentamos, estos se deben de calcular conforme a la normativa vigente y a las políticas internas de la empresa. Recuerden que no todas las horas extras y bonificaciones se calculan de la misma manera, ¿ok? Es por eso que es importante hacer el cálculo conforme a la normativa vigente. Ok, el pago. Una vez realizado el cálculo, se procede al pago a través de transferencias bancarias, cheques o efectivo. Esto pues depende de la política de la empresa. ¿Ok? Una vez que yo ya hago mi cálculo de nómina, ya que se tiene bien realizado el cálculo, pues ya se hace el pago a través de transferencias bancarias. Hay algunas empresas que cuentan con un sistema en automático que una vez realizada la nómina, se hace directamente el pago, ¿ok? Después de que ya se tenga el proceso completo de sueldos y salarios, se procede al timbrado de nómina. ¿Esto para qué? Para que el SAT tenga la información sobre el efectivo, sobre el dinero que está entrando a mi cuenta, ¿ok? Marco legal de sueldos y salarios. En cuestión de leyes y regulaciones, los sueldos y salarios están regulados por leyes laborales que varían según el país y aquí establecen mínimos y condiciones de trabajo. Por ejemplo, el salario mínimo. En cada país, pues el pago se calcula de diferente manera. Esto varía pues por las leyes laborales de cada país, ¿ok? Los contratos, es muy importante este punto, ya que en el contrato se deben de especificar claramente los términos de empleo, incluyendo el salario, los beneficios y las condiciones de pago. ¿Ok? El salario mínimo era el que les comentaba ahorita. El salario más bajo que puede pagarse legalmente es el salario más bajo que puede pagarse legalmente a un trabajador y varía por región y sector, ¿ok? Derechos y obligaciones. Bueno, aquí también podemos ver que los empleadores deben de cumplir con el pago puntual
con el pago puntual y correcto de los salarios, ¿ok? Mientras que pues los empleados tienen derecho a recibirlo conforme a lo pactado. Es por eso que también es de suma importancia el contrato, ¿ok? Recuerden que en el contrato se va a estipular la cantidad de pago, los días de pago y todas esas condiciones que el empleado debe tener en cuenta y pues la cual la empresa también debe de cumplir. ¿Ok? Continuamos con la carga tributaria sobre sueldos y salarios. ¿Cuáles conceptos hacen referencia a este tema? Por ejemplo, el impuesto sobre la renta. Este impuesto se calcula dependiendo el salario bruto de cada empleado y puede variar según la legislación fiscal del país. ¿Ok? Seguridad social. Estas son las contribuciones que efectúan tanto los empleados como los empleadores. ¿Ok? Estos se deben de realizar para cubrir seguros de salud, pensiones, entre otros. Las deducciones que aparecen en mi nómina, estas pues son contribuciones, por ejemplo, al fondo de ahorro, si tienes algún préstamo de Infonavit, seguros de vida, entre otros. ¿Ok? El impacto fiscal afecta tanto al ingreso neto del empleado como a los costos laborales del empleador. ¿Ok? Entonces, aquí vimos algunos ejemplos de carga tributaria sobre sueldos y salarios, que es el impuesto sobre la renta. Este va a variar según el salario bruto y pues también según la legislación fiscal del país. El otro es la seguridad social, que son contribuciones que se hacen para cubrir seguros de salud, pensiones, etcétera. Estas contribuciones las hacen tanto los empleados como los empleadores, ¿ok? También incluyen deducciones, estas pueden ser contribuciones al fondo de ahorro, seguros de vida, entre otros, ¿ok? Y el impacto fiscal afecta tanto al ingreso neto del empleado como a los costos laborales del empleador. Ok, ahora aquí vemos el registro contable de sueldos y salarios. Ok, las cuentas contables. Las principales cuentas utilizadas son sueldos y salarios por pagar, retenciones de impuesto, contribuciones de seguridad social. ¿Ok? Estas son las cuentas contables principales, ¿ok? Para el registro de sueldos y salarios, que va a ser sueldos y salarios por pagar. ¿Cuáles son los asientos típicos? Aquí incluyen el registro del salario bruto, deducciones, retenciones y el pago neto, ¿ok? Registro de deducciones. Es fundamental registrar correctamente todas las deducciones para asegurar la precisión de los estados financieros, ¿ok? Y los informes, la empresa debe generar informes periódicos que muestren el total de sueldos pagados, deducciones realizadas y saldos por pagar, ¿ok? Entonces, en nuestro registro contable de sueldos y salarios, pues vimos que las principales cuentas utilizadas, pues son sueldos y salarios por pagar y retención de impuestos, ¿ok? También contribuciones de seguridad social. Y los asientos típicos pues incluyen el registro del salario bruto, deducciones, retenciones y el pago neto. ¿Ok? En el registro de deducciones es fundamental
registrar correctamente todas las deducciones para asegurar que la precisión de nuestros estados financieros pues sea la correcta, ¿ok? También es importante que la empresa cuente con informes, generar informes periódicos, en donde muestran cuáles sueldos ya fueron pagados, deducciones realizadas y saldos por pagar. ¿Ok? Bueno, continuamos con un ejemplo práctico de cálculo y registro. Supongamos que un empleado con un salario base tiene un salario base de 1,000 pesos, horas extras de 200 pesos y una bonificación de 100 pesos. ¿Ok? Entonces, el cálculo de salario bruto pues va a ser igual a 1,300. ¿Ok? ¿Por qué 1,300? Porque fueron 100 de salario base, 200 de horas extras y una bonificación de 100 pesos, que nos da nuestro salario bruto de 1,300 pesos. Las deducciones. ¿Qué deducciones voy a incluir? Impuestos. Impuestos de 150 pesos, 100 pesos por seguridad social, ¿ok? Entonces, a mi salario bruto, que ya teníamos que eran 1,300, le voy a quitar mis deducciones, que son los impuestos y mi seguridad social, ¿ok? Entonces vamos a tener un salario neto de 1,050 pesos. ¿Cómo se va a registrar? En el asiento 1 vamos a poner sueldos y salarios por pagar de 1,300. Esto va en el debe y bancos, ¿ok? Y los 1,050 pesos se van a registrar en las retenciones de impuestos, perdón, los 150 pesos que son mis impuestos, los vamos a registrar en retenciones de impuestos y nuestra contribución de seguridad social de 100 pesos por nuestro pago de seguridad social. ¿Ok? Bueno, aquí pues ya hemos cubierto las definiciones, los componentes, el proceso de cálculo y el marco legal, carga tributaria y el registro contable de sueldos y salarios, ¿ok? Una gestión adecuada de sueldos y salarios, pues va a ser crucial para la sostenibilidad financiera y el cumplimiento legal de la empresa, ¿ok? Recuerden que es muy importante conocer la diferencia que hay entre los sueldos y salarios, ¿ok? Entonces, pues aquí ya cubrimos algunas de las definiciones. Ya podemos concluir que ambos términos pues describen el pago que recibe un empleado. También vimos la forma en cómo la empresa calcula y programa tu pago, ¿ok? Entonces, vimos aquí también cuál es la diferencia principal entre sueldo y salario, pues que el sueldo se paga en incrementos fijos durante un año e incluye beneficios por vacaciones, entre otros, mientras que el salario varía según el tiempo o la cantidad de trabajo que realizas. ¿Ok? Entonces, vamos a dar solamente vamos a retomar nuevamente las diferencias. Lo vimos acá. Vimos que los sueldos y salarios son compensaciones económicas que reciben los empleados a cambio de su trabajo. La diferencia principal radica en el periodo de pago. El sueldo se paga generalmente de forma mensual, mientras que el salario se paga de forma semanal o quincenal. Las diferencias claves, pues ya los vimos, además de sus periodos de pago, pues el sueldo suele asociarse con trabajos administrativos o profesionales, mientras que el salario se relaciona más con trabajos manuales o de producción.
Para la contabilidad es muy importante el registro y el control de sueldos y salarios, ya que es fundamental para el análisis financiero de una empresa, porque pues representan una de las partidas principales del gasto. ¿Ok? Vimos el ejemplo práctico. Entonces, como conclusión, pues una gestión adecuada de sueldos y salarios es crucial para la sostenibilidad financiera y el cumplimiento legal de la empresa. ¿Ok? Bueno, pues esto ha sido todo por la clase del día de hoy. Cualquier duda o pregunta, por favor contáctenme por medio de la plataforma. De igual manera, tienen los materiales de apoyo por si queda alguna duda o pregunta. Y la clase de igual manera también la pueden encontrar en la plataforma. ¿Ok? Esto ha sido todo por el día de hoy. Que tengan bonita tarde.